Vamos a admirar nuevamente la gran creatividad del danés Ben Larsen. Como algunos de ustedes recordarán, él, Bobby Fischer y muy pocos occidentales más lograron ensombrecer, aunque fuera solo un poquito, la tremenda hegemonía soviética durante los años 60, 70, etc. Bien, y hoy vamos a ver cómo doblega precisamente a nuestro héroe, al ganador de la partida del vídeo de la semana pasada, nada menos que Tigran Petrosyan. Contrariamente a lo habitual en esta colección, donde las partidas se juegan en sitios donde hace bastante frío, hoy nos vamos a California, concretamente a Santa Mónica, donde en el año 1966 se disputó una prestigiosa competición llamada Copa Piatigorsky. Y nuestro héroe de hoy, el danés Ben Larsen, tiene, como les decía, las piezas blancas frente nada menos que a Tigran Petrosyan, el campeón del mundo en ese momento, que además venía de renovar su título, de defenderlo con éxito frente a su compatriota Boris Spassky. Bien, aquí les toca jugar a las blancas y supongo que, no tengo dato preciso, pero supongo que Larsen tuvo que dedicar bastante tiempo, quizá mucho tiempo, a su próxima jugada. ¿Por qué? Porque fiel a su estilo, Petrosyan le está planteando una celada, una trampa posicional. Fíjense cómo esta dama está en la misma columna que la torre blanca. Alguno de ustedes seguramente ya estará pensando en la combinación alfil por C5, D por C5, caballo F6 jaque, alfil por F6 y torre por dama. Pues evidentemente torre de F8 por D8. Bien, ahí las blancas habrían ganado la dama a cambio de una torre y un alfil. Pero si se fijan un poco más, si lo comprueban en su casa, en su tablero tranquilamente, o en su computadora, verán que las negras carecen de puntos débiles. Su posición sería una fortaleza. Petrosyan no podría perder esa posición con negras jamás. Bien, entonces Larsen descarta esa idea, pero ve otra. Y dice, bueno, ¿y qué pasa si juego dama H4, atacando dos veces con el caballo y con la dama sobre el punto E7? Pero no pasa nada, porque contra dama H4 seguiría alfil por D5, torre por D5 y E6. Se cambiarían las damas en D8, la torre tendría que retroceder y nuevamente la posición de las negras sería muy sólida. Entonces Larsen vuelve a pensar profundamente y encuentra por fin una idea magnífica. Juega E5. Excelente. No hace falta que les explique que ese peón no se debe tomar con el de D6, porque entonces queda colgando el caballo de C5. Pero ¿qué ocurre si alfil por E5, que es lo que contestó Petrosyan? ¿Qué ha cambiado aquí en esta posición? Bueno, lo que ha cambiado es que después de dama H4, que es lo que pasó en la partida, si lo comparamos con la variante que yo les he cantado hace un minuto, la diferencia está, bueno, hay, como les decía, doble ataque sobre el punto E7, ¿no? La diferencia está en que después de alfil por D5, torre por D5, si ahora E6, al estar el alfil en E5 y no en G7 como antes, después de E6 ahora, se cambiarían las damas en D8, dama por D8, torre de F por D8, pero entonces torre por E5, torre por alfil de E5, D por E5 y alfil por C5. A eso seguiría la otra torre negra a C8, atacando el alfil, que se iría, y entonces torre por C4. Y ahí habríamos llegado, pueden ustedes comprobarlo en sus tableros, habríamos llegado a una posición con dos alfiles blancos frente a una torre negra. Los alfiles serían realmente muy potentes, pero las negras tendrían dos peones más que las blancas. Yo creo que a pesar de la ventaja posicional de las blancas, Petrosyan hubiera logrado hacer tablas ahí. Pero en fin, él evaluó todo esto y debió pensar que Spassky tenía razón, que eso a él no le convenía, y entonces jugó aquí caballo E6. Bien, llegados a este punto, Larsen decide echar más leña al fuego y lo que juega es torre F3.
Como ustedes pueden ver, las cosas se ponen realmente amenazantes, porque la idea es llevar esa torre a h3 con ataques de mate. Bueno, aquí, si ustedes consultan esta posición con sus amigos inhumanos, esos monstruos de la computadora, pues seguramente les dirán sus amigos inhumanos que aquí las negras se podrían salvar jugando, bueno, no solo salvar, sino complicar mucho la partida jugando F5 y contra torre H3, que amenazaría mate, caballo G7. Y el rey negro se refugia en F7 y la partida se convierte en un lío terrorífico, en una posición en la que puede pasar cualquier cosa, muy complicada. Bueno, no voy a meterme a explicar eso, simplemente les doy el concepto, ustedes si quieren pueden analizarlo, pero recuerden que Petrosian era un ser humano, no era una máquina, y por eso pues no pudo ver claro lo que pasaba en esas complicaciones tan grandes. De ahí que hiciera una jugada mucho más humana, que es atacar la dama con alfil F6. A lo que Larsen contesta con dama H6, que ahora está amenazando sobre todo alfil por E6 y cae el peón de G6. Por tanto, Petrosian vuelve a amenazar la dama, con la idea de que si ahora la dama se marcha, entonces sí podrá jugar F5. Pero la gran sorpresa es que aquí Larsen le sacrifica a la dama. Dama por G6. Esa dama no se debe tomar, bueno, no les voy a mostrar la variante entera, ustedes pueden comprobarlo, pero en todo caso, cantándoles la idea principal, verán que tomar la dama es mortal. Si F por G6, alfil por E6 jaque, rey H7, torre H3 jaque, y habría que taparse con alfil H6, entonces las blancas toman con el alfil en H6, no solo amenazan la torre de F8, sino que si torre E8, alfil F8 sería mate, mate descubierto, en fin, hay más variantes, pero quédense con la idea de que si las negras se comen esa dama, el ataque blanco es mortal. Por eso, Petrosian, ya muy apretado, intenta buscar soluciones de emergencia o pescar en río revuelto, ¿no? Revolver el río a ver si Larsen comete alguna imprecisión y juega caballo F4, que tiene su venenillo, porque la idea es que si ahora las blancas tomasen con el alfil en F4, entonces la torre ya no estaría actuando sobre la casilla F7, pero Larsen no cae en la trampa y juega torre por F4, y entonces contra E por G6 sigue alfil F6 jaque, y ahora hay que taparse con la torre de F7, porque si el rey se marcha a la columna H, el jaque en H4 es mortal, por tanto hay que taparse en F7, y ahora torre por F7. Bueno, aquí vamos a parar un momento. Las blancas han sacrificado a la dama, pero fíjense cómo está el rey negro. Está en una posición casi agónica. Todas las piezas blancas están bloqueando la posición de tal modo que las negras difícilmente pueden movilizar piezas de refresco para defender a su rey. ¿Cuál es la principal amenaza de las blancas aquí? Bueno, pues por ejemplo, dar jaque descubierto, torre F3 jaque descubierto con el alfil, y cuando el rey se vaya a la columna H, dar otro jaque en H3. ¿Qué se puede hacer? Tal vez mover el alfil de G7 a una casilla en la que esté defendido, de manera que habilitemos la casilla G7 para el rey. Sí, pero entonces habría que jugar alfil E5 y entonces seguiría torre F5, jaque descubierto, y luego torre de F5, perdón, por el alfil de E5, aprovechando que el peón está clavado por la otra torre. En vista de todo eso, Petrosian decide probar otra cosa, que es irse con su rey, a ver si de alguna manera puede salvarse del ataque de las blancas. Bueno, y aquí Larsen, por ejemplo, podría haber rematado con torre F3, pero tiene una idea que tal vez sea aún más precisa, que es activar aún más la segunda torre, y juega torre G5. La principal idea es tomar en G6, de modo que limpia la columna G
para que el rey negro no pueda escaparse por ahí. En realidad aquí Petrosian podría haberse rendido, porque las amenazas blancas son tan grandes y tan poderosas que no hay ninguna defensa. Fíjense cómo las negras están sometidas a una especie de camisa de fuerza, ¿no? No pueden hacer prácticamente nada. Quizá por no rendirse, por hacer una jugada más, hizo B5. Y entonces Larsen contestó con torre G3, que es una de las maneras de rematar, y ahora sí Petrosian se rindió. ¿Podía haber jugado algo más? Bueno, les muestro una variante, ¿no? Podría haber hecho, por ejemplo, dama G8 y ahora a torre H3, dama H7, torre por H7 jaque, rey por H7, alfil D4, habría que defender así y ahora se cambia todo en G7 y las blancas tienen una pieza de ventaja. Bueno, supongo que ustedes son conscientes de que ganar a un campeón del mundo sacrificándole la dama es algo que ha ocurrido muy pocas veces en la historia. Pero si además resulta que ese campeón del mundo se llama Tigran Petrosian, uno de los más duros en cuanto a su capacidad defensiva de todos los tiempos, pues eso hace que esta partida tenga un valor muy excepcional.